Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Wise y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro primero. Capítulo primero. De nuevo en el último hogar. Oía tras ella ruidos de pies ganchudos, que arañaban las hojas del bosque y las hacían crujir. Taike se puso en tensión, pero trató de actuar como si no se hubiera percatado de nada y siguió adelante a fin de atraer a la criatura. Aferraba con la mano la empuñadura de su espada y el corazón comenzó a latirle a un ritmo vertiginoso a medida que se acercaban las pisadas, hasta que la envolvió un hálito maloliente y sintió en su hombro el contacto de una garra. Dando media vuelta, la muchacha blandió la espada y arrojó al suelo, con gran estrépito, una bandeja repleta de jarras de cerveza. Desra emitió un alarido y retrocedió asustada, a la vez que los parroquianos de la taberna estallaban en sonoras carcajadas. Taike sabía que sus pómulos habían enrojecido tanto como su melena, y no acertaba a reprimir el temblor de sus manos ni su acelerado pulso. Desde luego, Desra, dijo con frialdad, posees la gracia y la inteligencia de una enana. Gali. Quizá podríais intercambiar con Araef vuestros respectivos quehaceres, tú te ocuparías de retirar los desperdicios y él serviría las mesas. La increpada levantó la vista desde donde, de rodillas, recogía los fragmentos de cerámica esparcidos en un lago de líquido dorado. Quizá tengas razón y es lo que debería hacer, replicó enfurecida, y lanzó de nuevo los añicos al suelo. Sirve las mesas tú misma, o acaso el hacerlo está por debajo de tu rango, Taike Majere. Heroína de la lanza. Tras traspasar a la muchacha con una mirada preñada de reproche, Desra se levantó, propinó desordenados puntapiés a los restos de las jarras para apartarlos de su camino y salió de la posada. Como una exhalación. La puerta principal, al abrirse, se meció con violencia sobre sus goznes y provocó una curiosa mueca en el rostro de Taike, que había atisbado en la hoja de pesada madera unas resquebrajaduras poco halagüeñas. Afloraron a sus labios frases desabridas, más se mordió la lengua a sabiendas de que, si las pronunciaba, después lo lamentaría. Como nadie acudiera a cerrar el maltratado batiente, la luz de la tarde se filtró en el local. El fulgor cobrizo del sol poniente se reflejó en la lustrosa superficie de la barra y reverberó contra las copas, danzando incluso en el charco de cerveza. Acarició asimismo los rojizos tirabuzones de Taike. En un juego de fuerzas, ahogando al instante las risas burlonas de los parroquianos, los cuales, sin darse apenas cuenta, posaron en la mujer miradas anhelantes. Ella ni siquiera lo advirtió, estaba demasiado avergonzada de su acceso de ira para pensar en tales nimiedades. Se asomó a la ventana y vio que Desra se enjugaba los ojos con el delantal, en el mismo momento en que un nuevo cliente entraba en la posada y, al ajustar la puerta, obstaculizaba el paso de la luz crepuscular. De todos modos, la fresca penumbra prestaba al establecimiento un clima más acogedor. Taike se pasó también la mano por los ojos. ¿En qué clase de monstruo me estoy convirtiendo?, se preguntó asusada por el remordimiento. No ha sido culpa de Desra, sino de esa terrible sensación que me corroe el alma. Ojalá me rodearan por aquí draconianos a los que enfrentarse. Cuando luchaba a brazo partido al menos conocía la causa de mis temores, podía entrar en acción y vencerlos. ¿Qué puedo hacer ahora, si ni siquiera soy capaz de identificar al objeto de mi inquietud? Unos gritos interrumpieron sus cavilaciones, voces que reclamaban cerveza y comida. Las risas inundaron el ambiente, desintegrándose en un sinfín de ecos entre los muros de El Último Hogar. Esto era lo que quería recuperar, por eso volví. Taike contuvo el llanto y se sonó con el paño de la barra. Me encuentro de nuevo en casa, rodeada de personas tan acogedoras y cálidas como la puesta de sol. No oigo sino las más diversas manifestaciones de amor que cabe imaginar, risas, palmadas de camaradería, un perro que lame. Un perro que lame. Taike gruñó y abandonó el mostrador. Araef, amonestó al enano Gali, aunque en el fondo se sabía impotente para corregirlo. La cerveza se derrama, Yosekar, explicó él, mirando a la posadera y sorbiendo las gotas que refulgían en sus comisuras. Algunos de los parroquianos de antaño sonrieron, pero unos pocos, nuevos en el local, contemplaron al enano con repugnancia.
Haz el favor de utilizar un paño para limpiar ese desastre, le siseó Taike sin alzar la voz. Mientras dedicaba una mueca de disculpa a los descontentos. Le alargó la bayeta de la barra y él. Gali se apresuró a recogerla, si bien la sostuvo inmóvil en su mano con una expresión alelada en los ojos. ¿Qué quieres que yo hacer? Fregar la mancha que ha dejado el líquido vertido, le urgió la muchacha a la vez que trataba, sin éxito, de ocultarle de ciertas miradas tras su holgada y vaporosa falda. Yo no necesitar esto, repuso Araef solemne. No voy a ensuciar tan bonito paño. Devolvió la bayeta a Taike y, poniéndose de nuevo a cuatro patas, comenzó a lamer la cerveza, mezclada ahora con el barro de quienes entraban y salían. A la joven le ardían las mejillas cuando se inclinó hacia adelante y levantó a Araef por el cuello de la camisa, sin cesar de zarandearlo. Usa el paño. Le susurró furiosa. Los clientes están perdiendo el apetito. Y en cuanto termines, despeja esa mesa enorme que hay junto a la chimenea. Espero a unos amigos, y... Se interrumpió al ver que Araef la contemplaba con los ojos desorbitados, en un vano intento de asimilar tan complicadas instrucciones. Era una criatura excepcional, si se tienen presentes las aptitudes de los enanos Gali, pues llevaba tan solo unas semanas en la posada y Taike ya le había enseñado a contar hasta 3, pocos miembros de su raza sobrepasaban el 2, además de ayudarle a eliminar su hedor. Esta inesperada proeza intelectual, combinada con la pulcritud, le habrían erigido en rey de su pueblo de haber alimentado el hombrecillo tales ambiciones. Sin embargo, era consciente de que ningún monarca en el mundo vivía como él, ninguno tenía ocasión de secar la cerveza que caía de las mesas ni de transportar los desechos. A su manera poseía un atisbo de inteligencia, si bien ésta tenía sus limitaciones y la joven humana había topado con ellas. Espero a unos amigos, y... repitió, mas decidió abandonar sin concluir su frase. No importa, basta con que limpies el suelo, valiéndote del paño. Luego búscame y te indicaré la próxima tarea, añadió en actitud severa. Yo no beber. Inquirió Araef suplicante, pero la mirada de Taike no admitía réplicas y él así lo captó. De acuerdo, cumpliré tus órdenes. Sin poder reprimir un suspiro de desencanto, el enano recuperó la bayeta que la muchacha le ofrecía y la extendió sobre el charco mientras farfullaba algo acerca de echar a perder un brebaje delicioso. Reunió acto seguido las piezas de las jarras y, tras someterlas a un breve examen en su palma, esbozó una sonrisa y las embutió en desorden dentro de los bolsillos de su jubón. Taike se preguntó qué pretendía hacer con aquellos fragmentos inservibles, pero sabía que era mejor no indagar y se abstuvo de hacerlo. Regresó en silencio al mostrador, bajó otros recipientes del estante y los llenó hasta el borde de espuma sin que le pasara desapercibido, aunque optó por disimular que Araef se había cortado con un canto especialmente afilado y ahora estaba acuclillado, estudiando con gran interés el gotear de la sangre entre sus dedos. ¿Has visto a Caramon?, preguntó al enano Gali con aire casual. No, pero sé dónde buscarlo, contestó él mientras se frotaba la mano herida contra el cabello. ¿Tú quieres que yo ir? Ni hablar. Lo espetó la posadera frunciendo el ceño. Está en casa. Creo que tú equivocar, replicó Araef con un movimiento de cabeza. No después de que el sol se pone. Está en casa. Se obstinó ella. Era tal su cólera que el enano se encogió en su rincón. Nos apostamos algo, propuso el hombrecillo, aunque en un tono de voz muy quedo. El talante de Taike en los últimos días era sumamente explosivo. Por suerte para Araef, el ama no lo oyó. Terminó de llenar las nuevas jarras de cerveza y las llevó en una bandeja a un nutrido grupo de elfos, que se habían agrupado en una mesa junto a la entrada. Espero a unos amigos. Amigos entrañables, repitió una vez más, ahora para sus adentros. Tiempo atrás la idea de ver a Tanis y Ribewind se le habría antojado excitante, maravillosa. Ahora, en cambio, suspiró, distribuyendo las bebidas sin conciencia de lo que hacía. Permítanlos. Auténticos dioses, suplicó, que vengan y se vayan con la mayor premura posible. Sobre todo, que partan sin demora. Si se quedaran, averiguarían lo que está ocurriendo. Este pensamiento hundió el ya escaso ánimo de Taike en una depresión que, al instante, se tradujo en un ligero temblor de sus labios.
Si permanecían en la posada sería el fin, así de claro y sencillo. Su vida se agotaría sin remedio. La atenazó, de pronto, un dolor insoportable y, depositando con gesto precipitado la última jarra rebosante de líquido, dejó a los elfos entre pestañeos incontrolables. No se percató de las miradas que estos intercambiaron sin decidirse a beber, ni recordó nunca que era vino lo que habían pedido. Cegada por las lágrimas, su única obsesión era escapar a la cocina, donde nadie pudiera verla. Los elfos se hicieron atender por una de las mozas y Araef, suspirando satisfecho, se acuclilló y lamió el resto de la cerveza que aún no había limpiado. Tanis, el semielfo, se hallaba al pie de una colina, oteando el camino recto y enfangado que se extendía frente a él. La mujer a la que escoltaba y sus monturas aguardaban a cierta distancia, ya que tanto ella como los caballos necesitaban descansar. Aunque el orgullo había impedido a la dama pronunciar una sola palabra, Tanis descubrió en su rostro los surcos cenicientos de la fatiga. Durante la jornada hubo incluso una vez en que comenzó a cabecear sobre la silla, casi dormida, y de no ser por el fuerte brazo de su compañero se habría deslizado hasta la calzada. Por este motivo, pese a su ansia por llegar al punto de destino, no protestó cuando el semielfo declaró que quería explorar el terreno en solitario y la ayudó a desmontar, instalándola entre unos cómodos matorrales que la cobijaban de apariciones inoportunas. Le producía cierto resquemor dejarla sin su protección, pero estaba convencido de que sus siniestros perseguidores habían quedado rezagados y no ofrecían peligro. Su insistencia en acelerar la marcha tuvo su recompensa, si bien ambos viajeros estaban doloridos y exhaustos. Tanis confiaba en mantener su ventaja el tiempo suficiente para poner a la mujer en manos de la única persona en KRYNN susceptible de ayudarla. Iniciaron la cabalgada al amanecer, en franca huida de un terror que los acechaba sin tregua desde que abandonaron Palantas. La experiencia adquirida en la guerra, sin embargo, no permitía a Tanis determinar qué era exactamente lo que tanto pavor les causaba. Ni siquiera le servía para hacer frente a sus miedos. También su acompañante había presentido la velada amenaza, lo adivinaba en sus ojos, si bien la altivez que la caracterizaba conservaba cerrado el caparazón de sus temores. En cualquier caso, era el aspecto enigmático del desafío lo que lo tornaba más espantoso. Mientras se alejaba de los matorrales, Tanis se sintió culpable. No debería dejarla sola, ni perder un tiempo precioso. Todos sus instintos de guerrero se rebelaron contra su actitud, mas había algo que tenía que hacer sin la presencia de testigos. De otro modo incurriría en un aparente sacrilegio. Sumido en todas estas cavilaciones estaba el semielfo al detenerse en la falda del monte para hacer acopio de valor. Cualquiera que lo observase concluiría que se disponía a luchar contra un ogro, pero no era tal el caso. Tanis, el semielfo, regresaba al hogar, y anhelaba el reencuentro tanto como lo temía. El sol de media tarde emprendía su viaje el ocaso, hacia la noche. El cielo se abría ensombrecido antes de que llegaran a la posada y no le gustaba la perspectiva de recorrer los solitarios caminos en la oscuridad, si bien le alentaba a continuar el conocimiento de que una vez allí concluiría aquel periplo de pesadilla. Encomendaría el cuidado de la mujer a una persona de probada competencia y seguiría rumbo a Qualinesti. Ahora, no obstante, debía afrontar la visión de tan familiares parajes, así que respiró hondo, se cubrió el rostro con la capucha verde y emprendió la escalada. Al coronar la colina su mirada se posó en un enorme peñasco, envuelto en una gruesa capa de moho. Durante unos minutos los recuerdos lo abrumaron, hasta tal extremo que tuvo que cerrar los ojos debido al aguijonazo que infligían las lágrimas a sus párpados. Estúpida misión. Es la aventura más ridícula en la que me he embarcado en toda mi vida. La voz del enano lanzaba ecos en su cerebro. Flint, viejo amigo. No lo resisto, me produce una sensación demasiado lacerante. ¿Por qué? Accedería a volver. Nada he de conseguir, nada más que avivar las cicatrices del pasado. Al fin mi vida es feliz, tranquila. ¿Quién me mandaría comprometerme a venir? Descargando la tensión en un prolongado y trémulo suspiro, abrió los ojos y examinó de nuevo el peñasco. 2 años atrás, haría 3 en otoño, se había encaramado a este mismo montículo y se había topado con su amigo Flint Fireforge, el enano,
sentado en la roca tallando madera y, como de costumbre, profiriendo quejas. El encuentro entre ambos había desencadenado acontecimientos que convulsionaron al mundo y culminaron en la Guerra de la Lanza, la pugna que devolvió a la reina de la oscuridad al abismo y, de este modo, puso término al poderío de los señores de los dragones. Ahora soy un héroe, caviló Tanis a la vez que estudiaba apesadumbrado la variopinta colección de condecoraciones que exhibía, el pectoral de los caballeros de Solamnia, el cinto de seda verde emblema de los corredores de Silvanesti, las legiones más respetadas de los elfos, el medallón de Caras, el más alto honor que podían conceder los enanos, y otras insignias similares. Nadie, humano, elfo o mestizo había sido más agasajado. ¡Qué ironía! El que detestaba los premios y la ceremonia se veía ahora obligado a llevar tan llamativos distintivos porque se lo exigía su rango. El viejo enano se habría reído de buen grado de poder contemplar su porte. Tú, un héroe. Casi oía sus burlas. Pero Flint estaba muerto, abandonó el mundo hacía 2 primaveras entre los brazos de Tanis. ¿Por qué la barba? Ya eres bastante feo sin ella. Habría jurado que oía de nuevo la voz del hombrecillo, las primeras palabras que pronunció al divisarle en el camino. Tanis se atusó sonriente aquella crespa mata que ningún elfo en KRYNN podía lucir y que constituía la señal externa, fehaciente, de su herencia humana. Flint sabía muy bien el motivo por el que me la dejaba crecer libremente. Me conocía mejor que yo mismo, era consciente del caos que arrasaba mi alma y de que tenía que aprender una lección fundamental, recapacitó el semielfo mientras seguía contemplando con nostalgia aquel lugar calentado por los rayos solares. Y la aprendí, musitó al amigo cuyo espíritu no había cesado de acompañarlo. A sangre y fuego, pero asimilé su enseñanza. Lo invadió un agradable aroma de madera quemada que, junto a los agonizantes reflejos solares y el fresco aire de primavera, le recordaron que aún faltaba por recorrer un largo trecho. Dio entonces media vuelta y contempló el valle donde habían transcurrido los agridulces años de su primera juventud. Sí, al girarse Tanis, el semielfo, fijó su vista en Solace. Era otoño cuando había visto por última vez la pequeña ciudad. Los árboles Vallenwolf deslumbraban al curioso con el abanico de matices propios de la estación, los rojos brillantes y dorados amarillos que se mezclaban, se difuminaban casi en el espectro purpúreo de las cumbres de los montes Carolis, o el intenso azul del cielo reflejado, como si necesitara constatarse, en las aguas tranquilas del lago Cristalmir. Cubría el valle una ligera neblina formada por el humo de los hogares. Al elevarse a través de las chimeneas de la pacífica ciudad, un burgo cuyas construcciones se mecían sobre las ramas de los Vallenwolves como nidos de pájaros. Flint y él estudiaron el oscilar de las luces que, una tras otra, se encendían en las casas protegidas por las hojas de los árboles. Solace era una de las maravillas de KRYNN. Durante unos minutos Tanis visualizó aquella panorámica en su imaginación con tanta claridad, como si fuera auténtica y hubiera retrocedido en el tiempo. Despacio, sin que apenas lo percibiese, la primavera reemplazó al otoño y se borraron los contornos de su ensoñación. En efecto, el humo trazaba todavía espirales sobre los tejados, pero la mayoría de estos resguardaban casas edificadas en el suelo. Dominaba la escena el verdor de los brotes nacientes, de la vida renovada, si bien a Tanis se le antojó que tal circunstancia no hacía sino realzar las negras heridas de la tierra. Nunca desaparecían del todo las cicatrices de la hecatombe, aunque los surcos del arado las suavizasen en los campos de cultivo. El semielfo meneó la cabeza en ademán negativo. Todos los moradores de KRYNN creían que, al destruirse el retorcido templo de la reina oscura en Neraka, la guerra había concluido. Todos ellos estaban ansiosos por sembrar el terreno asolado, socarrado bajo los hálitos de los dragones, y olvidar así su sufrimiento. Desvió los ojos hacia un gran círculo negro que se desplegaba en el centro del pueblo. Allí nada reverdecía, ningún arado podría sanar el suelo devastado entre las llamas y saturado por añadidura de la sangre inocente de los millares de criaturas que asesinaran en su avance las tropas de los señores de los dragones. Una débil sonrisa cruzó los labios de Tanis. Comprendía, sin que nadie se lo explicase, cuánto debía irritar aquella llaga abierta a quienes trabajaban para enterrar los vestigios de la espantosa epopeya. Él,
Sin embargo, se alegraba de que permaneciera indeleble y esperaba que su presencia perdurase por toda la eternidad. Repitió en un susurro las palabras que oyera pronunciar a Elistan cuando el clérigo dedicó, en una solemne ceremonia, la torre del sumo sacerdote a la memoria de los caballeros que allí sucumbieron. Debemos recordar o caeremos en una peligrosa complacencia, tal como hicimos en el pasado. Y el mal volverá a surgir de las tinieblas. Si no lo ha hecho ya, se dijo Tanis desanimado. Con tal pensamiento pululando en su mente, inició el descenso de la colina. El último hogar estaba abarrotado aquella noche. Aunque la guerra había destruido a numerosos habitantes de Solace, su término aportó tanta prosperidad a los sobrevivientes que algunos ya comenzaban a afirmar que no fue tan terrible. La ciudad, situada en una estratégica encrucijada de los caminos que jalonaban el país de Abanasinia, era visitada por múltiples viajeros. Sin embargo, en los días anteriores al estallido del conflicto la cantidad de itinerantes se redujo de manera considerable. Los enanos, salvo algunos renegados como Flint Fireforge, se habían cobijado en su montañoso reino de Torbardino, parapetado en las colinas circundantes, en un patente rechazo a comunicarse con el mundo, y los elfos habían hecho lo mismo, refugiándose en las bellas tierras de Qualinesti en el sudoeste o en las de Silvanesti, en el extremo oriental del continente de Ansalón. La avasalladora contienda había alterado de nuevo las costumbres, reanudándose el movimiento que reinara en sus sendas antes de anunciarse los graves acontecimientos bélicos. Ahora elfos, enanos y humanos se desplazaban a menudo de un lugar a otro, tras abrirse sus urbes y territorios a quien quisiera conocerlos. Era una lástima que para alcanzarse este frágil estado de fraternidad se hubiera necesitado la aniquilación casi absoluta de los moradores del mundo de KRYNN. Pero volviendo a el último hogar, hay que decir que, si bien fue siempre popular entre los nómadas por su excelente bebida y las patatas especiales de Otik, en los últimos tiempos había adquirido aún mayor renombre. La cerveza seguía siendo buena y las patatas, pese a haberse retirado su dueño, tan sabrosas como antaño, pero el auténtico motivo de la creciente fama de la posada era otro. Efectivamente, había corrido el rumor de que los héroes de la lanza, como el pueblo llano había dado en apodarlos, frecuentaron el local varios años atrás. Antes de abandonar el negocio, Otik había reflexionado seriamente sobre la conveniencia de colocar una placa conmemorativa cerca de la chimenea que dijera algo así como, Tanis, el semielfo. Y los compañeros bebieron aquí. Taike, no obstante, se había opuesto con tanta vehemencia a su proyecto, solo imaginarse lo que Tanis pudiera decir si veía algo semejante incendiaba las mejillas de la muchacha, que al fin renunció. Se resignó a no instalar ningún rótulo, pero no cesaba de contar a sus parroquianos la historia de la noche en que la mujer bárbara entonó su extraño cántico y curó a Ederic, el teócrata, con una vara de cristal azul, dando así testimonio de la existencia de los dioses antiguos y verdaderos. Taike, que se había hecho cargo de la posada al dejarla a Otik y esperaba ganar el dinero suficiente para comprarla, esperaba fervientemente que el anciano patrón se abstuviera de relatar estas proezas en el curso de la velada de esta noche. Pobre muchacha. Ni siquiera todas las plegarias del mundo habrían conjurado tan difícil silencio. Había en la sala varios grupos de elfos venidos desde Silvanesti para asistir a los funerales de Solostaran, orador de los soles y monarca de las tierras de Qualinesti. No solo instaban estos a Otik a repetir su narración, sino que la sazonaban con sus propias leyendas sobre cómo los héroes visitaron las regiones donde residían y los liberaron de un dragón perverso llamado Sayen Bloodbane. La pelirroja muchacha advirtió que Otik la miraba de soslayo al mencionarse aquel nombre, ya que ella había sido uno de los miembros de la expedición a Silvanesti, pero se apresuró a silenciarlo mediante una briosa sacudida de sus bucles. Esta era una de las partes de su viaje que siempre rehusaba explicar, ni siquiera discutir, y lo cierto era que rezaba todas las noches para olvidar las espantosas pesadillas relativas a tan torturada región. Taike cerró los ojos unos segundos, deseando en lo más profundo de su ser que los elfos cambiaran de tema. Ya tenía bastantes sueños que la atormentaban en el presente como para evocar otros, pertenecientes a un pasado remoto. Ojalá lleguen y se vayan sin demora. Dedicó este anhelo a sí misma y a cualquier dios que pudiera escucharla.
Había concluido el fascinador crepúsculo y los clientes entraban sin cesar, ordenando platos y brebajes. Taike se había disculpado frente a Desrai, después de derramarse en 2 torrentes de lágrimas. Ambas corrían muy atareadas de la cocina a la barra y de esta a las mesas, sin apenas dar abasto en el servicio. La nueva posadera se sobresaltaba cada vez que se abría la puerta, y rezongaba improperios cuando oía elevarse la voz de Otik por encima del entrechocar de jarras y cubiertos. Recuerdo que era una noche de otoño y yo tenía más trabajo que un sargento de instrucción draconiano. Tales comentarios siempre suscitaban risas, aunque a Taike le rechinaban los dientes, en una actitud muy dispar. Era innegable que la audiencia aumentaba por momentos y nadie haría callar al ufano narrador. La posada estaba entonces en lo alto de un árbol Vallenwold, igual que toda la ciudad antes de que los dragones la arrasaran. Ah, qué hermosa era en aquellos tiempos que nunca han de volver. En este punto solía suspirar e iniciar un breve sollozo, que despertaba la compasión de la concurrencia. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Me hallaba yo detrás del mostrador, ocupado en mí. ¿Qué hacer? Cuando se abrió la puerta. Se abrió la puerta, con tal sincronización que se diría que era una escena ensayada. Taike apartó una mecha pelirroja de su sudorosa frente y aguzó la vista entre las cabezas. Invadió la estancia un repentino silencio, a la vez que el cuerpo de la muchacha se tornaba rígido y clavaba las uñas en su carne. Un hombre altísimo, que incluso tuvo que bajar la cabeza para entrar, se erguía en el umbral. Tenía el cabello moreno, y un rictus severo y sombrío torcía sus labios. Aunque arropado en una gruesa zamarra de piel, su cadencia al andar y su porte denotaban la fuerza de sus músculos. Lanzó una fugaz mirada al atestado albergue, un escrutinio que inmovilizó a los presentes y que era, en realidad, fruto de su desconfianza frente a cualquier indicio de peligro. Aquel examen paralizador fue solo una reacción instintiva, pues cuando sus penetrantes ojos se posaron en Taike se relajaron sus rasgos en una sonrisa, que acompañó con el gesto de abrir los brazos. La joven vaciló, pero la visión de su amigo la llenó de júbilo y, también, de una indecible nostalgia. Abriéndose paso entre el gentío, se dejó estrechar por el recién llegado. Ribewind, querido compañero, susurró con voz entrecortada. Tras afianzar a la mujer entre sus manos, Ribewind la alzó en volandas sin el menor esfuerzo. Los clientes comenzaron a vitorearlos, aunque, en lugar de aplaudir, golpearon sus jarras contra las mesas en un sordo repiqueteo. No daban crédito a su suerte, puesto que había irrumpido en la posada uno de los héroes de la lanza, como si lo hubieran transportado hasta aquí las alas del relato de Otik. Incluso su ropa respondía a la descripción. Estaban fascinados. Así pues, después de soltar a Taike, el hombretón se despojó de su zamarra de piel y todos pudieron distinguir el pectoral de jefe de los habitantes de las llanuras, con sus secciones en forma de V, cosidas en cueros de distinta textura, representativas de cada una de las tribus que gobernaba. Su atractivo rostro, aunque más avejentado que cuando Taike lo viera por última vez, estaba curtido por el sol y las inclemencias atmosféricas, pero brillaba en sus ojos una llama de júbilo interior que demostraba que había hallado la paz tan perseguida durante años de penalidades. A la muchacha se le hizo un nudo en la garganta y comprendió que debía apartarse, pero no fue lo bastante rápida. Tika, dijo él abrazándola de nuevo, con un acento algo hermético a causa de su larga permanencia entre su pueblo, me produce un gran placer volver a verte más bella que nunca. ¿Dónde está Caramon? Ardo en deseos de saludarle. ¿Ocurre algo, amiga mía? Nada en absoluto, respondió la joven con falso ánimo, al mismo tiempo que agitaba sus rojizos bucles y parpadeaba. Ven, he reservado un lugar junto al fuego. Debes sentirte exhausto, y hambriento. Lo vio a través de la muchedumbre sin parar de hablar, de tal modo que el hombre de las llanuras no logró intercalar una sola palabra. Los parroquianos la ayudaron sin proponérselo, manteniendo a Ribewind ocupado al apiñarse en su derredor a fin de tocar su atuendo y maravillarse frente a la suavidad de sus pieles, o bien estrechar su mano, costumbre que los de su raza consideraban pura barbarie, o, incluso, verterle las copas contra el rostro en un intento de ofrecerle su contenido. El guerrero aceptó con estoicismo aquel despliegue de atenciones mientras acechaba los
movimientos de Taike en medio de la batahola, acariciando a intervalos la espléndida espada elfa que pendía de su costado. Su serio semblante adquiría matices sombríos cada vez que miraba hacia las ventanas, como si, hastiado del viciado ambiente de la posada, del calor y el ruido, solo pensara en salir a los campos que tanto amaba. Con una habilidad muy propia de ella, la muchacha hizo a un lado a los curiosos más exuberantes y no tardó en sentarse junto a su viejo amigo en una mesa aislada, próxima a la cocina. Enseguida vuelvo, le prometió, dedicándole una sonrisa y desapareciendo entre los fogones. Antes de que su interlocutor despegara los labios, los ecos de la voz de Otik se elevaron de nuevo, acompañados por un inesperado estallido. Al ver interrumpido su relato, el anciano utilizaba el bastón, una de las armas más temidas en Solace, para restituir el orden. Cojeaba de una pierna y también contaba, a la primera oportunidad que se presentaba, cómo le habían herido durante la caída de Solace cuando, por su propia cuenta, luchó con las manos desnudas contra los ejércitos de draconianos que invadían la ciudad. Tras disponer en una fuente un plato de patatas especiadas y regresar junto a Rivewin, Taike clavó en Otik una mirada furibunda. Conocía la historia verdadera, es decir, que se lastimó la pierna al ser arrastrado fuera de su escondrijo bajo el suelo. La conocía, pero nunca la reveló, ya que, en el fondo de su alma, quería a aquel hombre como a un padre. Fue él quien la acogió y la crió al desaparecer su progenitor, y fue él también quien le proporcionó un trabajo honrado en un momento de su vida en que, quizás, hubiera incurrido en el robo a fin de salir adelante. El mero hecho de recordar telepáticamente a Otik que estaba en situación de ponerle en evidencia bastaba para impedir que sus exacerbadas narraciones escalaran cumbres más altas. El alboroto se había apaciguado cuando la joven se instaló en la mesa de Rivewin, así que pudo al fin establecer un diálogo. ¿Cómo están Goldmoon y vuestro hijo?, inquirió jovial, sabedora de que su oponente la estudiaba con suma atención. Goldmoon está muy bien y te manda besos, respondió él con su profunda voz. En cuanto al niño, sus ojos se llenaron de orgullo. Solo tiene 2 años y ya monta mejor que muchos guerreros. Y es muy alto para su edad. Esperaba que Goldmoon se decidiera a acompañarte, comentó Taike, emitiendo un suspiro que no estaba destinado a ser oído. El hombre de las llanuras engulló su cena en pocos minutos y, a su término, explicó: los dioses nos han bendecido con otro par de hijos. Observó a la joven con una extraña expresión en sus oscuros ojos. Un par, repitió ella perpleja. Ah, te refieres a un par de gemelos. Comprendió de pronto. Igual que Caramon y Raist. Se interrumpió, y comenzó a mordisquearse el labio. Rivewin frunció el ceño y trazó en el aire la señal que ahuyentaba los malos presagios mientras ella, ruborizándose, desviaba los ojos. Una voz rugía en sus oídos, y tanto el calor como la algazara general contribuían a marearla. Se tragó como pudo el amargo sabor de boca que atenazaba su lengua, para obligarse a preguntar más detalles sobre la vida de Goldmoon y, pasado un rato, pudo centrarse en la parrafada del hombretón. Hay aún pocos clérigos en nuestras tierras. Tenemos numerosos conversos, pero los poderes de los dioses se manifiestan con lentitud. Ella trabaja duro, demasiado en mi opinión, pero cada día está más hermosa. Y los gemelos, que en realidad son niñas, han heredado su cabello áureo y plateado. Taike esbozó una triste sonrisa y Rivewin, que no había cesado de examinar intrigado su faz, enmudeció. Apuró su ya casi vacío plato y lo apartó, a la vez que declaraba: sería para mí un gran placer prolongar mi visita, pero no puedo abandonar a mi pueblo durante mucho tiempo. Como sabes, mi misión es de la máxima importancia. ¿Dónde está Kara? Voy a comprobar si te han preparado la alcoba, lo atajó la joven, levantándose de un modo tan precipitado que derramó parte de la bebida sobre la oscilante mesa. He ordenado al enano Gali que te haga la cama, y ya puedes imaginar lo que eso significa. Lo más probable es que lo encuentre durmiendo como un tronco. Se alejó presurosa, pero, en lugar de subir la escalera en dirección a las habitaciones, salió al exterior por la puerta de la cocina. Se perdió su vista en la negrura y, sin cesar de sentir la caricia del fresco aire sobre sus febriles pómulos, suplicó en un siseo a los dioses: por favor, haced que parta de inmediato.
Libro primero. Capítulo segundo. Añoranzas. Quizá lo que más temía Tanis de su regreso a Solace era enfrentarse a la visión de el último hogar. Allí había comenzado todo. El próximo agosto haría 3 años. Allí, junto a Flint y Tasleov. Buenerfold, el incansable Kender, había entrado una noche para encontrarse con los viejos amigos. Allí. Su mundo se había vuelto del revés, sin que nunca más se enderezara tal como era en un principio. Pero a medida que cabalgaba hacia la posada notó que sus temores se sosegaban. Tanto había cambiado que incluso le asaltó la sensación de dirigirse a un lugar ignoto, vacío de recuerdos. Se erguía el local en el suelo en lugar de ocultarse entre el ramaje del robusto Wallenwood como antaño. Y se atisbaban ciertas novedades, tales como algunas alcobas recientes, necesarias si se pretendía acomodar a los incontables viajeros, y una techumbre de diseño más actual. Además de los rasgos evocadores del pasado, se habían borrado de su estructura las cicatrices de la guerra. En el mismo instante en que Tanis empezaba a relajarse, se abrió la puerta principal de la posada. Brotó la luz del interior, formando un camino de bienvenida y el aroma de las patatas llegó a sus vías olfativas, transportado por la brisa y acompañado de risas estentóreas, multitudinarias. Los recuerdos renacieron como impulsados por un resorte y el semielfo, sobrecogido, inclinó la cabeza. Mas, quizá por fortuna, no tuvo tiempo de hacer elucubraciones. Cuando él y su compañera se acercaron al albergue, el mozo de las cuadras corrió presto a sujetar las riendas de sus cabalgaduras. Forraje y agua, le especificó Tanis, deslizándose por la silla y arrojando una moneda al muchacho. Acto seguido se desperezó a fin de desentumecer sus contraídos músculos. Di instrucciones anticipadas de que me preparaseis un caballo brioso y descansado. Me llamo Tanis, el semielfo, y espero que mi emisario llegase oportunamente. Los ojos del mozo casi se desorbitaron. Ya había observado la refulgente armadura y rica capa que portaba el desconocido, pero al oír su nombre su curiosidad fue reemplazada por la más viva veneración. Ese sí, señor, tartamudeó, desconcertado de que tan noble héroe se dignase hablarle. Recibimos vuestro mensaje y el animal está a punto. ¿Queréis que os lo traiga ahora mismo, ese señor? No, respondió Tanis con una sonrisa. Aguarda unas 2 horas, hasta que haya concluido mi cena. ¿De 2 horas? Sí, señor. Gracias, señor. Meneando la cabeza de una manera monótona. Como al helado, el muchacho asió las riendas que el semielfo trataba de embutir en sus manos insensibles y permaneció quieto, boquiabierto, olvidando su trabajo hasta que el impaciente equino lo despertó de una sacudida y casi lo tiró al suelo. Una vez se hubo alejado el caballerizo con el agotado animal, Tanis se volvió para ayudar a desmontar a su acompañante. Debe ser de hierro, dijo ella tras poner el pie en el suelo. ¿De verdad tienes intención de proseguir el viaje esta misma noche? Voy a hacerte una confesión, me crujen todos los huesos del cuerpo, comenzó a explicar él. Semielfo pero, sintiéndose incómodo de repente, se interrumpió. Era incapaz de conducirse con naturalidad en presencia de aquella mujer. Vio que la luz de la posada bañaba sus rasgos femeninos, y leyó en ellos fatiga y pesar. Sus ojos parecían hundirse en unos pómulos huecos, cenicientos. También su paso, en consonancia con su demacrado aspecto, era vacilante, así que Tanis se apresuró a ofrecerle su brazo como apoyo. Ella lo aceptó, pero solo un momento. Hizo acopio de voluntad y logró mantenerse firme, apartándolo con suavidad pero sin titubeos, antes de contemplar interesada su entorno. El dolor mortificaba al semielfo al más mínimo movimiento, por lo que imaginó cómo debía sentirse una mujer tan poco acostumbrada a los esfuerzos físicos. No le quedó otro remedio que admirarla, ya que debía admitir que no había proferido la más leve queja durante su largo e inquietante periplo. Se había mantenido a su altura, sin rezagarse ni desobedecer sus órdenes por absurdas que, quizá, se le antojaran. ¿Por qué entonces, se preguntó, no le inspiraba ningún sentimiento que dimanaba de su persona, tan desagradable, que le irritaba e incluso le producía cierto agobio? Al escudriñar su rostro halló la respuesta. La única calidez que se perfilaba en sus rasgos era la que reflejaban las
llamas del vecino establecimiento. Todo en ella respiraba frialdad, carencia de pasiones y ¿de qué? ¿Acaso de humanidad? Así se le había mostrado en el interminable y azaroso viaje, fríamente correcta, secamente agradecida y gélidamente distante. Quizás incluso me habría enterrado con perfecto aplomo e impasibilidad, pensó, pero, como si se amonestara a sí mismo por tan irreverente idea, posó la vista en el medallón que ceñía su cuello, el dragón de platino de Paladine. Por simple asociación evocó las palabras de despedida de Elistan, que el clérigo susurró en su oído poco antes de su partida. Es conveniente que la escoltes, Tanis, le dijo el frágil anciano. En muchos aspectos. Emprende una epopeya similar a la que realizaste tú años atrás, en busca del conocimiento de sí misma. No, tienes razón, ella ignora el auténtico motivo, le aclaró al constatar su expresión dubitativa. Avanza con la mirada alzada hacia el cielo, no ha aprendido todavía que cuando uno olvida la senda bajo sus pies acaba por tropezar. Si no lo entiende a tiempo su caída será irreversible, añadió con una triste sonrisa, a la vez que mascullaba una plegaria. Depositemos nuestra confianza en Paladine, concluyó. Tanis frunció el ceño entonces y volvió a fruncirlo ahora, mientras recapacitaba sobre esta última frase. Aunque llegó a adquirir una sólida fe en las divinidades, más a través del amor y las creencias de Lorane que por ninguna otra razón, se sentía inseguro al poner su vida en sus manos y aquellos que, como Elistan, cargaban a los dioses con tan exhaustivo fardo tenían la virtud de impacientarle. Dejemos que el hombre se responsabilice de vez en cuando de sus actos, meditó. Nervioso. ¿Qué sucede, Tanis? Preguntó Crisania con su habitual frialdad. No se había percatado de que durante todo este rato la había mirado sin verla, por eso le sobrevino un acceso de tos y tuvo que aclarar su garganta antes de apartar los ojos. Por fortuna, el mozo regresó en aquel preciso instante en busca del caballo de la mujer y ahorró al semielfo la necesidad de contestar. Se limitó a señalar la posada, y ambos se encaminaron a ella. A decir verdad, comentó Tanis cuando el silencio se tornó tenso, me gustaría pernoctar aquí y de partir con mis amigos. Pero he de estar en Qualinesti pasado mañana, y solo una cabalgada ininterrumpida me permitirá llegar a tiempo. Mis relaciones con mi cuñado no son tan íntimas que me permitan perderme el funeral de Solostaran, se lo tomaría como una ofensa. Sonrió de un modo enigmático, y apostilló, una ofensa personal y política, supongo que me comprendes. A los labios de Crisania asomó una mueca, pero el semielfo advirtió que no era una señal de asentimiento. Se trataba de un gesto tolerante por el que le daba a entender que estas cuestiones familiares y políticas no merecían el interés de alguien tan elevado en sus miras. En el momento en que llegaban a la puerta de la taberna, Tanis reveló a su acompañante. Además, añoro a Lorane. Resulta curioso el hecho de que en nuestra vida cotidiana, pese a estar cerca uno del otro, nos absorben tanto nuestras respectivas obligaciones que en ocasiones pasamos varios días sin intercambiar un saludo o una caricia, salvo en los intervalos en que salimos de nuestros mundos. Ahora, sin embargo, cuando nos separa una distancia tangible, me asalta a menudo la impresión de que me falta mi brazo derecho. Y no he de pensar en ella para que me invadan tales sentimientos, es algo que surge de forma espontánea. Cayó de repente, convencido de haberse puesto en ridículo al hablar como un necio adolescente. No obstante, pronto constató que Crisania no lo escuchaba en absoluto, pues su rostro marmóreo había adquirido, si cabía, una mayor lividez, hasta tal extremo que el resplandor argénteo de la luna se revestía de cierto calor al compararse con aquella epidermis. Meneando la cabeza, el semielfo abrió la puerta sin poder reprimir un suspiro de pesar. No envidio a Caramon ni a Ribewin, se dijo interiormente. Los sonidos familiares, la tibia atmósfera de la posada abrumaron a Tanis, quien, durante unos segundos, lo vio todo envuelto en una nebulosa. Distinguió el perfil de Otik, más viejo y más orondo, apoyado en un bastón mientras se aproximaba para palmearle fuertemente los hombros en señal de bienvenida. También había personas con las que nada había tenido que ver en el pasado y que, por alguna razón, ahora apretaban su mano entre apasionadas muestras de amistad. Al fondo, en un segundo plano respecto a la baraúnda, el viejo mostrador lanzaba segadores
destellos a través de su pulida superficie, y al dirigirse hacia él poco faltó para que el semielfo pisara a un enano gali. De pronto, se plantó frente a él un individuo altísimo cubierto de pieles, y se encontró sin saber cómo estrujado en un cariñoso abrazo. Ribewind, susurró sin aliento, aferrándose al cuerpo del hombre de las llanuras. Hermano, respondió este en Kesu, el dialecto de su pueblo. Los parroquianos del albergue se abandonaron a una retahíla de atronadoras aclamaciones, si bien Tanis no les prestó atención por haber retenido su mirada la mano que acababa de posar sobre su brazo una mujer poseedora de una flamígera melena y un sinfín de pecas en la faz. Sin deshacerse del abrazo del fornido hombretón, el semielfo atrajo a Taike hacia él y los tres se fundieron en un círculo cerrado de amistad que no admitía ni el paso de una brizna de aire. Era el suyo un vínculo de dolor y de gloria. Fue Ribewind quien los incitó a recobrar la cordura. Poco acostumbrado a exhibir en público sus sentimientos, el corpulento guerrero se recompuso entre toses nerviosas y retrocedió, pestañeando y adoptando una actitud ceñuda hasta ser otra vez dueño de sus actos. Tanis, bañada su rojiza barba por las lágrimas, dio a Taike un nuevo apretón y estudió el interior del local. ¿Dónde está ese forzudo que tienes por esposo?, inquirió jovial. ¿Dónde se ha metido Caramon? Fue una pregunta sencilla, natural, y Tanis no estaba preparado para la reacción que provocó. Los presentes se sumieron en el silencio, como si una criatura misteriosa los hubiera confinado en un tonel, y Taike, por su parte, se ruborizó y, tras farfullar unas palabras ininteligibles, encorvó la espalda, a fin de levantar en el aire al enano gali y zarandearlo, con tal fuerza que los dientes de este comenzaron a castañear. Anonadado, el semielfo consultó al hombre de las llanuras con los ojos, pero el bárbaro se limitó a encogerse de hombros y enarcar las cejas. Dio entonces media vuelta, resuelto a esclarecer el misterio directamente con Taike, pero lo inmovilizó el gélido contacto de unos dedos en su brazo. Crisania la había olvidado por completo. Ahora le tocó a su semblante el turno de sonrojarse, y se apresuró a hacer las consabidas, aunque tardías, presentaciones. La dama que me acompaña es Crisania de Tarinius, hija venerable de Paladine, anunció con tono formal. Crisania, estos son Ribewind, príncipe de las tribus de las llanuras, y Taike Wailan Majere. La sacerdotisa se desanudó la capa de viaje y retiró la capucha de su cabeza, de tal manera que el medallón quedó al descubierto y despidió chispas bajo las velas. La túnica de pura y blanca lana de oveja de la mujer asomó entre los pliegues del manto, y un murmullo de respeto y temor circuló de boca en boca. Una alta dignataria del culto a los dioses. ¿Has oído bien su nombre? Es Crisania, la persona de confianza de la sucesora de Elistan. La mujer hizo una leve inclinación de cabeza mientras Ribewind se sumía en una honda y solemne reverencia, y Taike, tan encendidos aún sus pómulos que parecía víctima de un ataque de fiebre, arrojaba a Araef detrás de la barra y dedicaba a la recién llegada un saludo de cortesía. Al escuchar la mención del apellido Majere, impuesto a Taike por el matrimonio, Crisania se giró inquisidora hacia Tanis y recibió en respuesta una señal de asentimiento. Es para mí un honor, declaró la sacerdotisa con su voz de hielo, conocer a dos seres cuyas hazañas perduran en nuestro recuerdo como un ejemplo que a todos debería guiar. Taike quedó turbada pero complacida ante tan elocuente alabanza. En cuanto a Ribewind, aunque su severo rostro no se alteró, Tanis detectó sin dificultad cuánto significaba para un hombre de hondas creencias como él una frase laudatoria proveniente de la sacerdotisa. El gentío que los rodeaba, y que no se había perdido aquel intercambio preliminar, aplaudió rabiosamente y prorrumpió en vítores. Otik, investido de un porte ceremonioso poco frecuente en él, condujo a los huéspedes hasta una mesa. Estaba radiante en compañía de aquellos héroes, como si hubiera organizado la guerra de modo que redundara en su beneficio. Al sentarse, Tanis se sintió molesto a causa del griterío y la confusión del local, mas no tardó en decidir que quizá lo favorecería ya que, al menos, le daba la oportunidad de hablar con Ribewind sin ser oído. Sea como fuere, lo primordial ahora era averiguar el paradero de Caramon. Una vez más empezó a preguntar por el desaparecido guerrero, pero Taike, tras acomodarlos y apartar con grandes aspavientos a los curiosos que agobiaban a Crisania, vio que abría la boca y
Huyó rauda hacia la cocina. El semielfo estaba desconcertado y deseoso de perseguir a la joven, pero las preguntas proferidas por Rivewind apartaron de su mente aquel extraño asunto. Unos minutos más tarde, ambos amigos se hallaban sumidos en una larga plática. Todos creen que la guerra ha concluido, afirmó Tanis, y este hecho nos coloca en una situación más peligrosa de lo imaginable. Las alianzas entre elfos y humanos, que llegaron a ser muy sólidas en los días tenebrosos, comienzan a diluirse bajo la luz del sol. Lorane está ahora en Qualinesti, donde asiste al funeral de su padre a la vez que trata de sellar un pacto con Portios, su terco hermano, y los caballeros de Solamnia. El único rayo de esperanza susceptible de iluminar su camino es el que dimana de Alana Starbreeze, la esposa de Portios. Nunca creí que viviría lo bastante para presenciar cómo esta mujer elfa no solo se muestra tolerante con los hombres y las otras razas de KRYNN, sino que incluso los defiende frente a su intransigente marido. Extraño matrimonio el suyo, dijo Rivewind, a lo que el semielfo asintió con la cabeza. Los pensamientos de los dos compañeros volaron hacia la persona de su entrañable amigo, el caballero Stenbraichblade, quien después de su muerte fue ensalzado como el héroe de la Torre del Sumo Sacerdote. Uno y otro sabían que el corazón de Alana yacía enterrado en la penumbra junto al de Stem. No es el amor el que ha dictado ese casamiento, prosiguió Tanis tras un breve silencio. Aunque es posible que contribuya a restablecer el orden en el continente de Ansalón. ¿Qué me cuentas de tu vida, amigo? Ensombrecen y contraen tu rostro nuevas preocupaciones, si bien también es nueva la dicha que lo ilumina. Goldmoon notificó a Lorane el nacimiento de las gemelas. Has acertado en tu observación, hermano, fue la respuesta del hombre de las llanuras con su proverbial timbre cavernoso. Por un lado me inquieta sobremanera permanecer lejos del hogar y, por otro, me alegro tanto de verte que tu sola presencia alivia mi carga. Al partir dejé a dos tribus a punto de declararse la guerra. Había logrado, con ímprobos esfuerzos, mantener a sus adalides abiertos al diálogo y evitar así que se derramara una gota de sangre, pero los descontentos urden sus intrigas a mis espaldas. Sin duda aprovecharán cada minuto de mi ausencia para sacar a la luz viejas reyertas. Lo lamento, amigo, y aún te agradezco más que hayas venido, se solidarizó su contertulio y, tras espiar de soslayo a Crisania, se percató de que se enfrentaba a un grave problema. Abrigaba la esperanza de que pudieras ofrecer a esta dama tu guía y protección. Se dirige, explicó con voz queda, a la torre de la alta hechicería que se yergue en el bosque de Wairet. Rivewind abrió los ojos en señal de alarma y desaprobación, ya que desconfiaba de los magos y de todo cuanto a ellos se refería. Tanis, que había captado el sentimiento que embargaba al bárbaro, se apresuró a reanudar su discurso. Veo que recuerdas bien las historias de Caramon sobre la visita realizada por Raistlin y por él mismo a ese lugar. A ellos los invitaron, mientras que Crisania ha decidido por su propia cuenta solicitar el consejo de sus moradores acerca de... La sacerdotisa le clavó una imperiosa mirada y a continuación meneó la cabeza, de tal manera que el semielfo se vio obligado a interrumpir sus explicaciones. Se limitó a morderse el labio y repetir: esperaba que accedieras a escoltarla hasta allí. Temí una proposición de esta índole, manifestó el hombre de las llanuras, cuando recibí tu mensaje, por eso creí que era mi deber acudir y exponerte los motivos de mi negativa. En cualquier otro momento, como sin duda imaginas, me causaría un gran placer ayudaros y, en particular, consideraría un honor ofrecer mis servicios a una persona tan respetada. Inclinó la cabeza ante Crisania, quien aceptó su homenaje con un esbozo de sonrisa que se difuminó al volver su mirada, sin dilación, hacia Tanis. Un surco de ira se dibujó en la frente de la altiva mujer. Pero es mucho lo que hay en juego, prosiguió Rivewind. La paz que he establecido entre las tribus pende de un hilo, puesto que durante décadas han solucionado todos sus litigios mediante las armas. Y lo cierto es que nuestra supervivencia como nación y como pueblo solo se solidificará si nos unimos, si trabajamos juntos a fin de reconstruir tanto el territorio que nos acoge como nuestra existencia. Lo comprendo, aseveró Tanis, conmovido por el disgusto que se evidenciaba en el rostro de su amigo al tener que rechazar su demanda. No obstante, sintió en su piel el punzante escrutinio de
Crisania y asumió toda la cortesía que anidaba en sus entrañas para tranquilizarla. No te preocupes, hija venerable de Paladine. Confiaremos tu cuidado a Caramon, un guerrero que vale por 3 mortales corrientes, me equivoco, Ribewind. El príncipe de los quesos sonrió al evocar recuerdos de antaño. Es innegable que podía comer por 3 mortales corrientes, como tú dices. Y su fuerza era todavía más descomunal. Nunca olvidaré cuando levantó en el aire al fornido William Sweetwater, el posadero de El Cerdo y el Silbido, durante aquel espectáculo de ¿dónde fue? En Flotsam o en Port Ballyford. Ni la ocasión en que mató a 2 draconianos incrustando sus cabezas entre sí, se unió él. Semielfo entre risas, feliz como si los recuerdos compartidos pudieran disipar la niebla que se cernía sobre KRYNN. Ni tampoco aquel día en el reino de los enanos. Aún visualizo la escena. Caramon se ocultó detrás de Flinty, inclinándose hacia Ribewind, recordó en su oído el final de la anécdota. Y él estalló en tan incontenibles carcajadas que su faz se tornó purpúrea, al borde de la asfixia. Cuando se hubo sosegado contó a su vez otra historia, y ambos compañeros comenzaron a enlazar relatos sobre la energía de Caramon, su pericia con la espada, su valentía y su elevado sentido del honor. Y no hemos hablado de la ternura que, pese a su tosquedad, era capaz de transmitir. A menudo me lo represento atendiendo a Raistlin con una paciencia inagotable, llevándole en volandas siempre que los ataques de tos parecían desencajar todos los huesos del mago. Lo interrumpió un grito agónico, sucedido por un golpe seco y violento. Al darse la vuelta, sin salir de su asombro, Tanis descubrió la figura de Taike frente a él. Tenía el rostro blanco como la cera, sus ojos verdes centelleaban bajo un torrente de lágrimas. Partid sin tardanza. Le suplicó a través de unos labios que la sangre había cesado de regar. Por favor, Tanis, no hagas preguntas y abandona la posada ahora mismo. Le sujetó por el brazo y hundió las uñas, dolorosamente, en su carne. En nombre de los abismos, ¿qué sucede aquí?, inquirió el semielfo sin escuchar su absurdo ruego mientras se encaraba, exasperado, con la desolada muchacha. Respondió a su urgente demanda un colosal crujido de la puerta de la posada que se abrió de par en par, empujada por una tremenda fuerza desde el exterior. Taike dio un salto atrás, convulsionado su semblante por un terror tan invencible que impulsó al semielfo a girarse hacia el dintel con la mano cerrada en torno a la empuñadura de su espada. Ribewind también reaccionó rápidamente, se puso en pie y se acercó a Tanis. Una inmensa sombra llenó el umbral, extendiendo un lóbrego manto sobre la estancia. El alegre alboroto de los presentes cesó de inmediato, para transformarse en un zumbido inconcreto de quejas que nadie osaba expresar en voz alta. Al recordar a las criaturas misteriosas y perversas que los perseguían, Tanis desenvainó la espada y se situó entre el oscuro contorno y Crisania. Sentía, aunque no podía ver su imagen, a Ribewind apostado tras él y resuelto a respaldarlo. De modo que nos han dado alcance, recapacitó el semielfo, ansioso en su fuero interno de enfrentarse a aquel terror vago e ignoto. Fijó los ojos en la grotesca masa que ahora se aproximaba a la luz. Se trataba de un hombre muy corpulento pero, al escudriñarle con mayor atención, Tanis advirtió que su cinto gigantesco se diluía en una flácida capa de grasa. En efecto, su vientre demasiado contenido se desbordaba en mantecosos rollos por encima de los calzones y la mugrienta camisola no le cubría el ombligo, era muy poco paño para tal exuberancia de carnes. Las facciones, ocultas en parte bajo una barba de 3 días, enmarcaban unas mejillas encendidas con un calor que nada tenía de natural, y que se hacía visible en grandes manchas irregulares. Por su parte, el cabello le caía en sucias greñas sobre la frente. También resultaba curioso el atuendo de aquel hercúleo humano ya que, pese a exhibir todas las huellas del polvo, el vómito y el áspero licor conocido como aguardiente de los enanos, era de fina textura y rememoraba tiempos mejores. Tanis bajó la espada, sintiéndose como un necio. Se hallaba ante una ruina devastada por el alcohol, acaso el fanfarrón de Solace, incapaz de usar otros medios distintos que su tamaño para intimidar a los ciudadanos. Lo contempló con una mezcla de lástima y repugnancia, mientras se decía que aquel pobre diablo no le era desconocido. Había en él algo familiar que no atinaba a definir y dedujo,
tras unos segundos de reflexión, que debía haberse topado con él durante sus años de residencia en el lugar y ahora, debido a su evidente declive, no lograba identificarlo. Hizo ademán de volverle la espalda pero, sorprendido, se detuvo al constatar que las miradas de los parroquianos confluían en él como una súplica expectante. ¿Qué quieren que haga yo? Atacarlo. Vaya héroe sería si derribase al borrachín de la ciudad, pensó en pleno acceso de cólera. Un sollozo a escasa distancia interrumpió el curso de sus cavilaciones. Era Taike quien gemía, a la vez que se dejaba caer en una silla y, enterrado el rostro entre las manos, rompía a llorar como si le hubieran destrozado el corazón. Te pedí que abandonaras el local, logró articular en su llanto. El perplejo Tanis consultó a Ribewind con la mirada, pero el hombre de las llanuras estaba tan ignorante de la situación como su amigo y así se lo dio a entender. En el curso de estos breves intercambios, el intruso había avanzado unos pasos inseguros hacia el centro del local, y no cesaba de lanzar enfurecidos improperios contra todos. ¿Qué es esto? Hubo una fiesta. Y nadie ha invitado a su viejo, Sodio nadie me ha invitado a mí, ve por lo que veo. No obtuvo respuesta. Los grupos reunidos en torno a las mesas se obstinaban en dirigir sus ojos hacia Tanis, con tal insistencia que incluso el borrachín se fijó en él. Intentó frenar el torbellino que giraba en su mente y le impedía distinguir al semielfo con claridad. A su pesado estupor vino a sumarse un incierto enfado hacia aquel personaje a quien reprochaba los males que él mismo se infligía. Pero, de forma repentina, sus pupilas se dilataron, sus labios se ensancharon en una sonrisa alelada y su cuerpo entero se inclinó hacia adelante, al mismo tiempo que extendía los brazos. Tanis, a mí. En nombre de los dioses. Exclamó el interpelado, reconociéndolo al fin. El colosal individuo, en su vacilante zancada, tropezó contra una silla y permaneció unos momentos meciéndose inestable, cual el árbol recién talado antes de venirse abajo. Sus iris danzaban de un lado a otro, tan enloquecidos que la muchedumbre, asustada, se apartó de él. Con un estrépito que sacudió los cimientos de la posada Caramon Majere, otro héroe de la lanza, se derrumbó a los pies de Tanis.